Hoy aprenderemos en Machine Expert Basic cómo hacer un graphset, perdón si lo pronuncio mal, pero la verdad que es muy difícil, graphset, tal como veis en la pantalla. Aquí tenemos la interface del Machine Expert Basic, veremos cómo hacer una transición sencilla, luego cómo hacer divergencias, convergencias, OR y AND, ¿verdad? Que funcionen de manera simultánea o que solo tenga que funcionar uno de los dos lados, y luego cómo hacer volver al principio y repetir el graphet. El objetivo de este vídeo será solo enseñaros cómo se ponen las etapas, cómo se configuran las transiciones y poner dos tipos de divergencias. Entonces, esperemos que será un vídeo cortito y solo vamos a explicar eso. Más adelante ya haremos algún graphet e intentaremos explicar cómo funciona correctamente. Entonces, lo primero de todo, vamos a venir al principio, inactivo y inactivo, esto ya lo hemos hecho en otros vídeos. Vamos a hacer una cosita para no tener que elegir cada vez nuestro autómata, que es darle aquí al engranaje. Bueno, realmente es una rueda dentada porque solo hay una. Venimos a configuración y aquí yo lo tengo puesto ya, pero en configuración tenéis que seleccionar el autómata que estéis utilizando. Nosotros por el proyecto de automatización que tenemos con el entrenador es siempre TM221C24T. Le damos a aplicar y ya siempre cuando creemos un proyecto nos aparecerá esto. Aquí puede ser que tengáis cosas dentro de tarea maestra. Nosotros lo que vamos a hacer es eliminar PowGraphet, eliminar el Pow y ya se queda vacío. Aquí en tarea maestra ahora añadimos un PowGraphet y añadimos un Pow normal. El Pow normal hará falta para que funcionen las acciones. El PowGraphet será el que nos hará el flujo de trabajo. Entonces nos ponemos encima de PowGraphet y aquí vamos a poner la primera etapa, que podemos apretar en uno de estos cuadrados, como si dijéramos, a lo largo podemos poner más de uno y hacia abajo tendremos que ir bajando para que vaya progresando el graphet. Entonces ponemos el primero y como veis nos aparece ya el cuadradito doble de etapa 1, de inicial. Entonces aquí vamos a pulsar al siguiente cuadradito, el de abajo, y generamos un paso. Y para hacer la transición, nos esperamos a que salga en verde, arrastramos hasta arriba y ya tenemos la transición. Súper sencillo. Entonces, ahora vamos a generar aquí otro cuadradito, el 3, él solo nos lo va numerando, y aquí generaremos el 4. Y ahora lo que vamos a hacer, primero ponemos la transición hasta el 3, y ahora veremos que dependiendo de si cuando apretemos arrastramos arriba de la transición o bajo, el programa detecta que estamos hablando de una simultánea o una divergencia. Entonces, si la pongo arriba, veis que es una divergencia, porque tiene que ir por un camino o el otro, tienes que elegir. Y si la pongo bajo, veis que ahí en gris aparece el simultáneo. Vamos a empezar por la divergencia. Tomará este camino o este camino. Entonces, aquí si queréis, ponemos otra etapa. La vamos a hacer asimétrica para que veáis que no tiene por qué tener el mismo número de etapas. Y aquí iría la etapa 6. Ahora, ¿qué hacemos? Para volver hay que tener cuidado porque si lo ponemos aquí sería simultánea y sería un problema. Porque arriba abrimos con un tipo y cerramos con otro y eso sería un error. Habría que ponerlo aquí abajo. Veis que tiene el mismo tipo de línea y ya abriríamos aquí, le obligamos a seguir este camino o este camino según la condición que pongamos y llegaría hasta el 6. Y ahora vamos a poner el otro tipo. Para colocar, apretamos dos veces en el cuadradito y se nos crea. Si creáramos de más, le apretamos encima y lo suprimimos. Entonces aquí vamos a arrastrar hasta aquí y ahora vamos a hacer el otro tipo. El otro tipo tenemos que poner bajo. Esto tiene sentido porque si veis, después de pasa la etapa, tenemos una transición y aquí cuando llega ya no le hago elegir, sino que aquí ya se separan dos. En la anterior estaba la acción y antes de las transiciones ya le hace elegir la transición. Por eso se separa uno o el otro. En esta, como la transición está antes, ya directamente enciende los dos. Y aquí lo vamos a hacer asimétrico también. Bajamos hasta aquí. Veis que vuelve a usar el 9, no, porque lo hayamos usado antes y lo hayamos suprimido, no pasa directamente al 10, sino que sigue usando el 9. Y aquí ya estaría el final. Ahora hacemos el camino primero lineal y luego este lo ponemos, aquí sería con la opción anterior, si lo ponemos arriba, simultáneo. Por lo mismo, porque
antes de poder pasar, tienen que cumplirse estar las dos etapas y entonces cuando estén las dos, si cumplen esto, irán. Ahora, para volver al principio, pues le quitamos un poco de zoom. Habrá otras maneras, pero de momento le quitamos zoom, nos ponemos bajo y le decimos que vuelve a la etapa inicial. O puede volver al 2. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer que vuelva directamente al 2, que se salte la etapa primera. Si quisiéramos que volviera al principio, control Z, le decimos que vuelva al principio. Si queréis, lo dejamos así, por ser el primero, y haríamos esto. Entonces ya tendríamos el esquema del flujo de trabajo y ahora tenemos que ver cómo podemos hacer que se activen los pasos y que se activen las transiciones. O sea, las acciones que él llama pasos y las transiciones. Entonces lo primero es, vamos a entrar dentro de esta transición. Veis que aquí no está desplegado, pero todas las transiciones que hemos colocado, la TR2, 3, 4, están ahí. Entonces, tenemos dos opciones. O aprieto aquí una vez, se selecciona en azul, y una segunda, y nos lleva a una especie de ladder. Y aquí tenéis que tener mucho cuidado porque si no, no simulará bien. Tenemos que poner contactos, normalmente abiertos, cerrados, pulsos, o incluso podríamos poner alguna condición, que veremos más adelante, temporizadores, como queramos. Como si fuera un GraphZ hecho a mano. Entonces, aquí nosotros vamos a usar, no pondremos el número, aquí le vamos a llamar símbolo S1, que sería el pulsador 1, y arriba ponemos físicamente el que es el 4S1, esto sería un pulsador de marcha que tenemos arriba. Entonces aquí le diríamos que esto es la entrada I0. Si lo ponemos así no va a funcionar. No sé por qué aparece este open y este open es un problema. Si simuláramos así, no nos dejaría pasar a la siguiente etapa. Entonces esto lo tenéis que poner encima de open. Y ahora ya está preparado para funcionar. Si queréis, como normalmente lo hacemos siempre, pondríamos aquí 1, que sería y la que tengáis libre, por ejemplo, I10, para tenerla bien separada. Y el símbolo sería S5, por ejemplo, S6, depende de dónde lo queráis poner. Y esto sería la seta. Entonces siempre tendremos que enchufar la seta para poder funcionar. Entonces esto ya nos obligamos que si la seta está apretada no puede pasar más adelante. Entonces ya podríamos volver al POU. Veis que aquí, o estábamos en la transición, también podemos llegar desde este punto. Si queréis volver rápido, podéis apretar a GraphZ o podéis apretar aquí, que es el símbolo de GraphZ, y volvemos al editor. Y veis que ya aparece en gris. Si ahora simulamos, recordar aquí arriba, simular. Vale, tiene errores porque no le hemos dicho nada en el POU. Veis que aquí ya aparece cruzado. Aquí no hay absolutamente nada, entonces él dice, ¿para qué me has creado un POU si no tengo nada? Entonces le podemos generar el primer POU con una bobina. Y aquí en la dirección le decimos que esto sería el símbolo X1, que sería etapa 1. Esto será todo lo que hay vinculado, lo que se aquí ha llamado paso 1. Esta acción la activamos poniendo X. Este sería la acción X1, X2, X3, X4. Entonces le decimos, cuando esté X1 me activas la variable M1, por ejemplo. De momento no tenemos nada vinculado, pero ya lo tenemos preparado para que si quisiéramos usar ese M1 lo podemos usar como dato de que está ahí y activar pues una luz, un motor, una bocina o simplemente que nos dé el dato de que en M1 está activo. Ahora le damos a simular porque ya no tenemos errores. Nos aparece la ventanita de simulación. Y ya con la ventanita de simulación aquí veis que parpadea el run, play. Esto es un error muy común. Y ahora veis que las otras están en gris porque están vacías, las otras no funcionarían y solo funciona la primera. Y la primera le hemos dicho que cuando apretemos 0 o 1 debería de pasar al siguiente. ¿La veis? Es I0 y debería pasar al siguiente. En GraphZ yo he apretado 0, pero no me pasa al siguiente. ¿Por qué no pasa al siguiente? Pues me tendría que venir a la transición para verlo, apretando aquí, y veo que no tengo la seta enchufada. Entonces tendría que enchufar, perdón que este ratón es muy grande, enchufo la seta y ya podríamos funcionar. Ya funcionamos y veis que ha pasado a la etapa 2. Si volvemos a reiniciar, aquí podemos entrar en la transición y decirle que aquí siempre esté forzado el 1
F1, eso quiere decir que no hará caso a la entrada, sino que siempre lo forzará. Más que nada porque así no tenemos cada vez que simulemos que ponerlo. Yo creo que lo guarda en memoria y así será más rápido a la hora de simular, poniendo forzado 1. Entonces aquí, si le damos a las flechitas hacia atrás, volverá al principio del graph.set. Esto es importante porque si no, no podremos simular desde el principio. Le damos a aceptar y aquí vemos que si apretamos el 0, vale, nos ha reiniciado esto. Esta seta le ponemos forzado al 1 y veis que como hemos apretado, pasa ya al siguiente. Ahora vamos a crear las siguientes transiciones. Vamos a crear la transición 2. Vamos a crear la transición 2, esta de aquí. Ponemos la transición y pondremos que esta se activará cuando detecte la entrada 1, le podemos llamar S2, o B1 si fuera una bobina, imaginar que es un sensor óptico, y aquí le llamamos que es el 6B1. Para recordarlo, pues pasaría al siguiente. Venimos aquí y vemos que tendríamos 6B1 y aquí sería, le llamamos B2, aquí será la entrada I3, que es la siguiente, la I2 que está vacía, sensor que queráis, tenemos el B1, ponemos el B2, comentarios si no queréis poner no ponéis, pero si ponemos 6B2, imaginar que está puesto, ya pasaría. De la primera vamos a eliminar la seta, porque si no vamos a estar poniéndola todo el rato, entonces la incorporaremos al final y ya está. Ahora, cuando le demos a simular, ya no tenemos la seta, o sea que ya no será un problema. Le damos al play y ya tenemos la primera posición. Recordar que cuando apretábamos 0 pasa a la siguiente y ahora si aprieto 1 o aprieto 2 va a ir por un lado o va a ir por el otro. Por ejemplo, si queremos que vaya por la derecha, apretaremos 2. Apretamos 2 y viene por la derecha. Ahora si apretara el 6 vendría el siguiente. Entonces si queréis vamos a hacer el 6, llegamos hasta la divergencia y ahí lo dejaremos. Entonces esto lo paramos y venimos a la 6. Aquí podemos volver a utilizar sensores que tuviéramos antes. Por ejemplo, imaginar que aquí le ponemos, yo no recuerdo cuál había puesto aquí, pero me vengo a símbolo y le digo, quiero volver a usar B1. Pues cuando apriete B1 pasará al siguiente estado. Y aquí cuando pasará al siguiente, pues podemos volver a utilizar B2. O podemos crear uno nuevo. Si queréis vamos a crear uno nuevo, que estará en I3 y le vamos a llamar B3. Tendremos que B3, cuando detecte B3, se generará la divergencia. Vendrá aquí y directamente pasará al siguiente cuando detecte otra vez, por ejemplo, I04, que será el pulsador 2. Recordad que esto solo es para que aprendáis cómo funcionan las transiciones. No tenemos un graph.set, solo es para aprender a cómo transiciona de una a la otra y luego ya en futuros vídeos veremos cómo se utiliza con un graph.set en concreto. Entonces aquí habíamos dicho, apretábamos el 0, pasa a la siguiente etapa, le quitamos el 0. Ahora aquí teníamos que elegir una o la otra, imaginar que vamos por la vía 2, enchufamos el 1 y ya directamente pasa aquí abajo. Ahora, si yo no recuerdo qué transición tenía en el 7, vengo aquí y veo que era la entrada 4, porque I3 es la entrada 4. Apretamos aquí, volvemos al graph.set, la 4, perdón, el 3, ahí. Y veis que ahora se enchufan dos a la vez. Se enchufan dos a la vez porque es simultáneo. Entonces, aquí en principio, para pasar a la siguiente posición, a la TR9, si tenéis el ratón en tamaño normal va a ser más fácil. El TR9 le hemos dicho que tiene que estar I04. Entonces, si volvéis aquí, por mucho que apretemos I04, no va a funcionar porque este sí que ha llegado al punto, pero este no ha llegado. Entonces, si le pusierais una transición en 8 ya pasaría al siguiente y daría toda la vuelta.
Entonces, como ejercicio, tenéis que poner aquí alguno de las entradas, os pasará aquí y ver cómo vuelve al principio. Y así ya seríais capaces de generar todo lo que es el flujo de trabajo. Nos faltaría en el POU, como hemos dicho antes, aquí hemos creado un POU que lo único que nos dice es, pues si aprieto el 1, funcionará esto. Y ahora podemos crear más escalones donde pongamos contactos y le digamos, por ejemplo, cuando esté la etapa 3, quiero que me enchufes la salida Q3. Sí. Y aquí, si simulamos ahora, veremos que si aquí, que es la transición 2, es el I01, pues yo empiezo desde el principio, le doy a simular. Más adelante generaremos pantallitas para que sea mucho más fácil apretar los botones y gestionarlo, porque esto es un problema. Usaremos el programa VGO y crearemos un display. Entonces aquí empezamos con el 0, ahora apretamos el 1 para que vaya al 3 y veis que aquí aparece ya como que la salida 3 se ha enchufado. Eso es porque el paso 3, si lo apretamos dos veces, bueno, lo tenemos aquí, el paso 3 está conectado, que es la etapa 3, y nos sale Q03. Entonces, aquí para funcionar, recordar que haremos el graph aquí, pero todas las transiciones y acciones las vamos a tener que diseñar en ladder. Entonces es como una solución intermedia a la que ha llegado el Machine Expert Basic. Esto ha sido todo, espero que os haya sido de utilidad y practicar completando este esquemita, tanto esta como esta, ir apretando y ver cómo vuelve al principio. Y más adelante ya veremos algunos ejercicios donde podamos aplicar todo esto. Hasta luego.